Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esperamos unos minutos porque son 4 nomás todavía. No sé si vieron que subí a la plataforma unos ejercicios. No, profe, ya no vi, ahí me voy a fijar. Bueno, sería conveniente que los miren porque igual ahora lo vamos a ver, se lo voy a compartir en la pantalla, pero
Bueno, muy bien. Vamos a empezar. En la clase pasada estuvimos viendo el fenómeno de sonido o ruido. En realidad, bueno, muy bien. Si me escuchan, mejor. Voy a compartir la pantalla con ustedes, así que un segundito, compartir la pantalla. A ver, acá, compartir. No funciona. Muy bien. En las clases pasadas estuvimos viendo esencialmente las características del sonido, o más precisamente el ruido. Eh, Digo el sonido porque digamos, todos estamos emitiendo sonidos, algunos perceptibles, otros no. Eh, y justamente cuando hablamos de ruido estamos hablando de algo molesto y no en el fenómeno así genérico de lo que es el sonido. Bueno, recuerden ustedes que para la propagación del ruido necesitamos un medio. Si no hay un medio de propagación, no es factible que el ruido se propague. Eh, bueno, nosotros recuerden un poco yendo hacia las unidades anteriores, que el ruido tiene características muy particulares. Su consideración o su análisis tiene que ver con ciertas cuestiones que son inherentes a la mecánica de cómo se genera el ruido. Nosotros vamos a ver los sonidos o los ruidos más sencillos. Los más complejos se tratan como una combinación de los ruidos sencillos. Bueno, entonces vimos que, perdón, están viendo, estoy compartiendo la pantalla, ¿la ven todos ustedes? Fuentes de ruido y su control, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, en general, los ruidos obedecen a fuentes, digamos, determinadas. O sea, no hay generación espontánea del ruido, sino que obedece en general a un efecto mecánico, que puede tener origen en un efecto electromecánico, sin duda, pero siempre se tiene que traducir en un fenómeno que, digamos, oscilatorio. Recuerden que el sonido es un fenómeno típico oscilatorio y digamos, para su tratamiento matemático
se aplican todas las técnicas que uno utiliza con los fenómenos oscilatorios. Por ejemplo, fíjense en esa imagen, dice ruidos internos. Si yo tengo una fuente de ruido o sonido, como figura ahí en la parte izquierda, en esta parte izquierda que dice fuente, bueno, tengo un envoltorio o un recipiente, ven que dice material absorbente. Esta fuente de ruido en ese recinto va a generar digamos, va a ser una fuente de generación de otros ruidos. A veces la fuente emite un ruido o un sonido característico y se exterioriza con otro sonido de distintas características. Entonces, los ruidos internos son los que producidos dentro de nuestro local o nuestro ambiente, y los externos son los que provienen del lado de afuera. Bueno, ¿por qué estudiamos el ruido? Bueno, estudiamos el ruido porque necesitamos, nos preocupa ciertos sonidos que se consideran como ruido. Seguramente que ustedes habrán leído en muchos ámbitos laborales se encuentran, por ejemplo, que hay un ruido ambiental, por ejemplo, música. En algunos ambientes laborales el sonido, o sea, la música, genera un efecto, digamos, tranquilizante. No todas las fuentes de música generan, digamos, un ambiente tranquilizante. Así que es importante, y depende también del tipo de actividad de qué se trata. Entonces, los ruidos que vienen del exterior, puede ser necesario aislarlos. No es obligatorio aislarlos, pero a veces, como van a ver, los ruidos del exterior se suman o interactúan con fuentes del interior y me provocan perturbaciones que yo necesito atenuar. Como vimos, los ruidos se transmiten por vía sólida. Esa vía sólida puede ser elástico. Generalmente no existen materia rígida totalmente. El piso, por ejemplo, es una sustancia, una materia plástica. Entonces, el sonido se transmite de distintas formas según la materia en la cual está actuando. Generalmente la experiencia es que los ruidos tanto externos como internos se atenúan con materiales sólidos. Cuanto más pesada, mayor es la atenuación. Atenuación significa
disminuir el sonido resultante. Bueno, ahí como ustedes ven, fuente de ruidos internos. Por ejemplo, para limitar ruidos en el ambiente, en la parte interna, se usan materiales absorbentes. Por ejemplo, si alguna ha estado en un estudio de radio, va a ver que en las paredes del estudio tienen colocada un material absorbente que es, en algunos casos es parecido a los cartones esos a donde se usan los maples o los cartones a donde se colocan los huevos. De hecho que hay lugares que lo aíslan con ese tipo de material. Después suelen utilizar, por ejemplo, chapadur perforada. O sea, hay una infinidad de materiales, digamos, específicos para aislar, atenuar el ruido interno. Bueno, recuerdan que el sonido se identificaba por la presión acústica en bandas de octavas. El sonido en general se propaga con distintas frecuencias, o sea, no es que una fuente de ruido o sonido emite en una sola frecuencia. La frecuencia de los ciclos por segundo o minuto es, digamos, los fenómenos oscilatorios. Les recomiendo que miren de vuelta. Tienen una frecuencia. La frecuencia es, rápidamente, es la distancia entre las crestas del gráfico de sonido. Entonces, por ejemplo, acá en la tabla que están viendo es el sonido que emana, por ejemplo, una sierra circular, cortar madera, por ejemplo, los valores esos, por ejemplo, que dice observaciones, corte de 1 pulgada, 2,54 centímetros, en la abedula está, o sea, el material que está cortando me da 100. 100 es la medida en decibeles, o sea, una unidad, la vuelvo a recordarles que el sonido se mide en decibeles. Acá todo lo que está indicado en esta tabla, por ejemplo, ahí son 100 decibeles, 84 decibeles, 84, 88. Todo eso son decibeles. Les recuerdo que la banda de octavas es los sonidos se miden con decibelímetros que para los equipos más complejos hacen una selección de bandas en las cuales miden, porque digamos, ya estandarizada lo que se llama la banda de octavas, porque si no habría que hacer una medición continua de cada frecuencia, lo cual lo hace muy complejo para poder medir. Entonces, fíjense, por ejemplo, una cepilladora de madera, por ejemplo, para piezas de muebles, está en 108 decibeles, cepillo mecánico de madera, 98 decibeles, y a la derecha ven la distribución de banda de octavas de esos ruidos. Fíjense que este 98 es la composición, pero no se suma 85, más 83, más 90, más 90, más 89, 86, 81 y 75, sino que
como son, vuelvo a decirle, la presión sonora es una función logarítmica, fíjense de vuelta en el apunte, y entonces ustedes tienen que analizar cómo se suman, que lo vamos a ver más adelante en la clase, cómo se suman. O sea, estos 98 decibeles es la suma de toda la línea, pero no se suma de forma algebraica, se suma en logaritmos, pero ya vamos a ver. Bueno, acá tienen distintas herramientas de carpintería. En general, estas son las máquinas de carpintería, son las herramientas que más generan el ruido. Bueno, acá tengo prueba de motor de combustión interna, 150 HP, 102 decibeles, una central eléctrica 116 decibeles, a ver si tengo más valores. Bueno, ahí tienen un montón de valores de sala de prueba de quemadura de combustible. Bueno, ahí tienen una serie de valores de referencia para tener una idea de qué es un ruido muy, muy importante. Los generadores digamos, los mayores generadores de ruido son las turbinas de avión, por ejemplo, son, digamos, consideradas las que mayor ruido genera. Y por supuesto que una explosión es lo máximo que uno tendría, una explosión de cualquier tipo. Bueno. Bueno, entonces vieron que el ruido se propaga en vía aérea, líquida y sólida. Recuerden que también en las tablas que estaban en los apuntes anteriores, que la propagación del ruido, no sé si ustedes se acuerdan, que la propagación del ruido en medio sólido es más rápida que en medio líquido. O sea, si disparan una pistola y uno está, por ejemplo, cerca de la costa, metido dentro del agua, lo va a escuchar más rápido el sonido en el agua que el sonido transmitido a través del aire. Esto es importante porque el medio sólido me permite una mayor velocidad. Bueno, entonces fundamentalmente nosotros lo que vamos a estudiar es cómo absorber los ruidos, porque los ruidos son, en algunos casos, son efectos indeseables para nosotros y necesitamos atenuarlos. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tiene un gráfico de atenuación acá dicen coeficiente de absorción, por ejemplo, de placas. Acá tienen una placa absorbente, material poroso, y entonces, de acuerdo a la frecuencia, por ejemplo, si tengo 1000 Hz, la placa esta atenúa aproximadamente un 10%. Tengan en cuenta que cada material absorbente o cada material poroso tiene una curva distinta. Esta curva es para un determinado material. Tengan en cuenta eso porque si ustedes tienen que encarar un proyecto de atenuación de ruido, van a tener que estudiar qué material poroso van a utilizar. ¿Cómo lo estudian? Bueno, le tienen que pedir al fabricante los materiales que tienen disponibles y en base a eso
usted va a seleccionar el material poroso. Le aclaro que como mucho de las actividades de la higiene y seguridad, hay especialistas para cada especialidad. O sea, hay personas que se dedican exclusivamente al ruido, hay otros que se dedican exclusivamente, a ver, esperen que estoy tratando de admitir a alumnos. A ver, esperen. Bueno, creo que están todos, ¿no? Me parece, a ver si me quedó alguien afuera. Pausa. Bueno. Bueno, lo que les recomiendo es que vayan mirando estos gráficos y vayan leyendo. Bueno, acá hay otro gráfico de absorción. ¿Eh? Acá es otro tipo de material poroso que dice maderas terciadas, barnizadas. Acá es muy importante que ustedes, digamos, si se van a dedicar a la parte de ruido, van a tener eh, digamos, que analizar los distintos materiales disponibles, porque también cuando uno tiene que resolver un problema de ruido en un ambiente laboral, uno tiene que considerar qué materiales están disponibles y qué materiales, desde el punto de vista práctico, puedo utilizar. Porque si yo estoy en un taller mecánico y pongo esas placas, placas agujereadas, perforadas, para atenuar ruido, el ambiente de taller es un ambiente con mucha suciedad y esas placas van a durar poco. Así que tengo que ver desde el punto de vista práctico si no me conviene más hacer algún tipo de revoque con un revoque grueso que me permita rápidamente, en forma posteriormente, porque eso, digamos, eh, periódicamente uno tiene que limpiarlo, así que lo más práctico es revocar de vuelta sobre el anterior revoque. Hay que ver las soluciones. Le voy a reiterar de que en la actividad de higiene y seguridad la gente se especializa en temas. O sea, por ejemplo, la medición del ruido, uno tiene que comprar, tiene que disponer de elementos que son costosos. O sea, un decibelímetro está alrededor de $1000, un decibelímetro. Sencillo, ¿no? El banda de octavas puede estar en $6000, $7000. Así que si yo estoy trabajando, algunos instrumentos básicos necesito. Por ejemplo, el decibelímetro, un luxómetro, un telurímetro. Pero el problema que tienen todos los instrumentos que en general todo instrumento tiene una calibración que se vence al año. El INTI, el Instituto de Tecnología Industrial, lo
lo verifica, lo puede verificar, da un certificado de verificación, pero claro, son verificaciones que son caras, así que en base a la experiencia mía, los instrumentos que tengo son lo que se llama de batalla. Son instrumentos para hacer mediciones expeditivas, que después si la persona, si digamos, me da una medición dentro de un rango, y yo en base a esa medición le recomiendo al cliente que acuda a un especialista, por ejemplo en el caso del ruido, que tenga instrumentos certificados por el INTI, para que haga las mediciones. Porque, por ejemplo, como yo les digo, un decibelímetro que mide en banda de octavas debe estar en $7.000 o algo por el estilo. Y si encima uno tiene que verificarlo una vez al año, uno se tiene que dedicar exclusivamente a hacer mediciones de ruido para poder amortizar el equipo. Así que es importante tener en cuenta esto. O sea, uno necesita para el trabajo ciertas herramientas básicas, pero, este, pero no puede tener el equipo muy sofisticado y caro, porque yo tengo que amortizarlo con el trabajo que hago. Si ustedes van a tener que, digamos, ir analizando estas cuestiones a medida que vayan trabajando. No sé en qué van a estar trabajando ustedes en higiene y seguridad, pero depende a qué se van a dedicar, van a tener que tomar decisiones importantes desde el punto de vista económico. Bueno, acá hay algunos gráficos que les conviene analizar o ir leyendo. Bueno, la capacidad de absorción de un material está definida por esta relación, a donde LA la energía absorbida, L1 la energía incidente, o sea, este es un coeficiente de atenuación del determinado material. Bueno, les pido que lean eso. Bueno, ¿qué es la aleación sonora? Bueno, la aleación sonora es los elementos que yo uso para, o sea, yo puedo atenuar, la aislación sonora es para eliminar o de alguna forma atenuar. Nunca se puede eliminar los sonidos totalmente, porque como ustedes vieron, hay tres formas de transmisión. Como todos vamos a estar, digamos, inmersos en un medio físico que va a ser más o menos elástico, siempre va a haber transmisión de ruido. O sea, el ruido cero no existe. Bueno, acá ven la física y las unidades de cómo se mide, la pérdida de transmisión. Bueno, vamos a ver la otra unidad. Yo les había dejado unos problemas que son los problemas que son más comunes que ustedes van a encontrar digamos, cuando estén trabajando, que es cómo elegir los, este, los protectores auditivos de copa o de endaurales. Vamos a ver. Me está quedando 5 minutos. Bueno, hasta ahora alguna pregunta, alguna inquietud respecto al tema sonido. Ah, bueno.
Bueno. Bueno, acá ya es importante que le peguen, que vayan leyendo los apuntes para ver la cuestión de unidades y cómo se mide. Esperen que no puede. Ahí está. A ver. Estoy tratando de agrandar la imagen, pero hay que dejar esta ventana de aplicación compartida. Todavía tiene que- Esperen un cachito que tengo que agrandar